He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué honor poder estar aquí en compañía de mi querido hermano y el pastor Luis Antonio Daimon, que se encuentra en Brasil, y aquí un servidor suyo desde Guayaquil, Ecuador, y como diría Arturito, en el piso 90 de Zavala Tower, diría ahorita Arturito. Ya me estaría dando duro ahí con el virtual que a veces viene, a veces va. Pero aquí estamos, hermanos, listos para servirles. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Espero sinceramente que a esta mitad de la semana laboral usted esté bendecido, usted se encuentre bien, con la confianza, la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar paso a nuestro querido pastor Luis Antonio para que nos dé un cordial saludo y voy a explicar en breve, luego de que oremos, el tema que hoy vamos a tratar. Que algunos chicos cuando lo escuchen en principio van a decir, ahí está papá, yo te dije que no hay que estudiar, pero no es así. Ya explicaremos bien el tema. Adelante, pastor Luis Antonio, desde Brasil. Gracias, mi querido pastor Nelson, que Dios lo bendiga y lo guarde. Un saludo. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas, el Eterno lo guarde a usted, a su bendita familia, también de la misma manera a nuestro querido pastor Arturito, bueno, y toda la obra y la congregación que Dios nos ha entregado en las manos, ¿no? La verdad es que este es un tema que nos va a hacer entender, el mucho saber, o estúpido tanto estudio, pero bueno, de todos modos, realmente, ¿qué queremos saber? Impresionante, pero es un tema que nos va a enseñar mucho. Gloria a Dios por esto. Y cada uno de estos temas son importantes. Y la verdad que queremos llegar fácilmente al cielo, pero nosotros no queremos saber qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Y pensamos que de la noche a la mañana estaremos en el cielo. Y bueno, y para eso hay que cumplir un montón de cosas. Aquí son los pecados, ¿no? El abecedario del pecado. Y bueno, que nos ayuda a poder entender más y mejor lo que está en el corazón de nuestro Dios. Así que, bueno, pedirles sus oraciones nomás por el Estado de Israel, que dentro de todo todavía no se definen las cosas, pero bueno, de todos modos, no tomar una represalia como se debe, nos puede conllevar a tener un problema serio en el Estado de Israel y perder más gente de la que pensamos. Y ahora está en las manos de Israel. Por lo menos sabemos que Dios está con nosotros y que no vamos a desaparecer hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva a nuestra tierra. Pero qué difícil es la supervivencia en este tiempo en el Estado de Israel. Y se vive, o sea, sabemos de que se vive con calma, supuestamente hay una densa calma. Pero bueno, Dios nos ayude. Así que adelante, mi querido pastor Nelson. Gracias, pastor Luis Antonio. Muy cierto, ¿no? Entendemos quienes hemos visitado Israel y recordarles que desde que el Estado de Israel, y mucho antes en la historia, siempre han estado en guerra. Pero desde que se fundó el Estado de Israel, ha habido estos ataques constantes, y aun cuando hemos estado en aparente paz, han habido ataques, pero cuando usted está en Israel, siente definitivamente que las promesas de Dios son sí, y no hay otra. Bueno, el tema de hoy, estudio, para lo cual primero vamos a orar y pido a mi querido pastor Luis Antonio que nos dirija en oración. Por favor, tendremos el estudio de parte mía, la exposición, luego el pastor Luis Antonio y finalmente nuestro querido pastor Arturo estará también contribuyendo con su reflexión acerca de este tema. Adelante.
Gracias, Dios, por permitirnos hablar contigo, Señor amado, bendito Dios. Padre, tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que pongas paz en nuestros corazones. Señor amado, que nos guíes a toda justicia, a toda verdad. Que nos abras el entendimiento, Señor amado. Que hagas resplandecer tu maravilloso, poderoso y bendito rostro en cada uno de nosotros. Que podamos comprender, Señor amado, este mensaje que tú tienes ya preparado, Señor amado, para que cada uno de nosotros lo imparta. Danos el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, el espíritu de poder y de consejo que habite en nosotros, Señor amado, que haya morada en nosotros, para que podamos guiar a tu pueblo con tu palabra, Señor amado, porque tu palabra es espíritu, Señor amado, y de la palabra sale, Señor amado, el conocimiento y el saber. Ayúdanos, bendito Dios, a entender más y mejor lo que está en tu bendito corazón. Te ponemos cada persona que está en este bendito programa, en este instante, y los que entrarán después por voluntad tuya. Señor amado, bendito Dios, ayúdanos a ayudar. Te pedimos por todos, bendito Dios, que tengas, Señor amado, bendito Dios, el deseo de darles el pan de cada día a todos, como siempre lo has tenido, Señor amado, y solamente por la dureza y el corazón malvado y depravado de los hombres llega la miseria. Señor amado, pero tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ábrenos los buenos tesoros y bendice todas esas personas que nos ayudan, Señor amado, a llevar adelante tu misión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Adelante. Vamos a ver. El versículo que lidera la enseñanza está en Eclesiastés, en el capítulo número 12, en el versículo número 12. Y dice lo siguiente: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Tome en cuenta que no está diciendo el estudio, el mucho estudio, y aquí vamos a hacer un análisis sobre estudio, mucho estudio. Vamos a separar un poquito porque que hay que estudiar. Por supuesto que tenemos que estudiar, de lo contrario nos quedaríamos en una categoría de analfabetos. Hay que tener conocimiento, de hecho hay que aprender a escribir, a leer, para poder pues también nosotros leer documentos por nuestro propio esfuerzo y comprobar muchas cosas en la vida. Pero la palabra estudio, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a comenzar hoy por el hebreo, que estaba chequeando aquí, que la palabra hebrea para estudiar es lemad, con D. En el lenguaje moderno se utiliza generalmente la forma masculina. En el lenguaje moderno, lindu. Mire qué interesante, ¿no? Para decir estudiar a un hombre se usa lemad y a una mujer lindi. Qué bonito, ¿verdad? Para decir estudiad a los hombres se usa lindu y a las mujeres lemagna. Plural, singular, algo maravilloso, ¿verdad? Cuando se le dice a alguien, cuando usted quiere decir aprender por uno mismo, yo estoy aprendiendo por mí mismo, se usa lejiglamet. Lejiglamet, qué bonito, ¿no? Qué interesante que es este precioso idioma, que Dios bendiga. Y cuando se quiere referir a usted a un estudiante, se usa talmid, un estudiante, ¿no? Qué bonito que es esto. Bueno, ahora vamos otro poco aquí al latín para ver el significado acerca de la palabra estudio, estudiar, que viene de studium. Studium como estadio, pero no así. Studium con U, que significa aplicación o cuidado. Esforzarse para comprender o aprender. Viene del latín studium, aplicación, cuidado. Quiere decir que debe haber para estudiar un esfuerzo. ¿Cuándo es pecado realmente? Bueno, cuando todo lo que tú estudias lo haces con intenciones de humillar a los demás. Porque hay gente que es así, hasta los padres. Mira a tu hermano es un doctor y tú eres un don nadie. Cuidado, estás poniendo los estudios bien merecidos de tu hijo el doctor, está poniendo en un nivel de látigo. En
lugar de poder decir, hijo mío, tu hermano no le gustó la medicina, seguro que a ti te gusta algo también. Estudia. Pero cuando el estudio envanece, se convierte, amigos míos, en un pecado. Cuando el estudio envanece. No olvide esa palabra que le estoy diciendo. Ahora escuche bien. Si tomamos en cuenta el estudio, hay gente muy inteligente, estudiosos como usted no tiene idea. De hecho, en los tiempos de Jesucristo, los fariseos eran estudiosos de la ley. Los intérpretes de la ley, los escribas, eran gente estudiosísima. Pero muchos de ellos, hipócritas. ¿De qué les servía el conocimiento del estudio si solo era para presumir de lo que sabían, no para demostrar lo que realmente vivían? Por esto, cuando usted estudia para presumir o para tener un título colgado en la pared, es que yo siempre he soñado con tener un título que diga doctor en divinidades. Eso es pura vanidad, eso no tiene sentido. Luego vienen nosotros que estudian tanto que ya un poco más y ya no duermen, tienen las ojeras hasta acá. Uy, los padres, uy, mi hijo, qué ejemplo, cómo estudias. No. Si lo que tú estás haciendo al estudiar está dañando tu salud, ese estudio no es bueno, eso es un pecado porque estás dañando tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Eso es como los que trabajan, pues. Ay, yo trabajo para tener una casa, duermo 4 horas y trabajo 20. Así no, y cuando logras tener la casa no la disfrutas. ¿Y tu familia? ¿Y dónde está el papá, el esposo? No sé, está trabajando, pues no viene. Ahorita no, son 4 horas que duerme en la madrugada. ¿Y cuándo disfruta la casa? Pecado. Todo aquel que toma el estudio por estas vertientes de las que estoy hablando no tiene sentido. ¿Pero qué deberías adquirir más que tanto estudio? Bueno, si estudiar es aprender, cuidar, poner atención y no estarte envaneciendo de lo que tú sabes para humillar a los demás, es que tú no sabes lo que yo he estudiado. Y a los 12 años de edad, dime cuánto había estudiado Jesús y dio una cátedra en el templo. Proverbios tiene cosas maravillosas. Eclesiastés nos enseña cosas preciosas también. Y yo quiero en este momento compartirle a usted algunas porciones bíblicas recomendadas para que usted no caiga en ese error del exceso. ¿Qué es lo que usted debería tener? ¿Cuántos estudian, por ejemplo, para hacer daño? A ver, ¿ha visto a los delincuentes cuando estudian un banco, consiguen los planos, tantas cosas, ¿verdad? Aplican el estudio como pecado. Ahora, en cambio, dice el Salmo 32:8, te haré entender. ¿Quién dice esto? El Señor. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oh, el Señor te va a estudiar. El Señor te va a hacer entender. El Señor te va a enseñar y te llevará por el camino en el que debes andar, no en el que tú quieres estar. ¿Y qué voy a estudiar, mijito? Algo que me dé plata, mamá. Plata. A mí no me importa la vocación. Me da igual, yo quiero el billete. Pecado. Ese tipo de gente que estudia solo para enriquecerse, eso es pecado. Porque terminan amando el dinero y no su profesión. Y porque utilizan la profesión como un bien para ganar billete. Y se convierte en un mal. Pero aquel que estudia por vocación, Dios lo bendice y lo prospera. ¿Cuánta gente ha abandonado carreras de vocación bonitas por irse a las carreras que hoy en día están de moda? Ahora está de moda la IA, inteligencia artificial. Ya nadie, ahora hay cursos de 3 meses, 6 meses, 1 año, toma una certificación y todo el mundo quiere tener porque es el futuro y ahí está el dinero. Y mañana, ¿quién te va a examinar? Un robot. ¿Quién te va a operar? Un robot. Porque nadie más quiso estudiar y el ser humano será reemplazado. Y cuando logren que la IA sea autosustentable, se dé mantenimiento ya sola y toda, a ver dónde termina el mundo. Esperemos que no estar aquí, porque nos muestran tantas películas, Pastor Luis Antonio, donde vemos que los robots, la inteligencia artificial y todo eso llega a niveles
donde controlan al ser humano. ¡Qué locura! Sería una locura. ¿Tanto estudio para qué? ¿Para crear un mal? ¿Tanto estudio para crear un monstruo llamado la IA? ¿Tanto estudio para qué? Para ser destruido, porque el anticristo va a crear todo esto y te va a poner a estudiar como loco en lo que te dé dinero, no satisfacción, que es muy diferente. La satisfacción vocacional es grande. Oiga, mire, le voy a dar un ejemplo sencillo, Luis Antonio. Mira lo que nos pasó a mi esposa. Yo no entendía por qué mi esposa quería ir siempre al mismo laboratorio cuando le sacaban sangre para un examen. Y un día le pregunto, mi amor, ¿por qué usted siempre quiere ir ahí? Y siempre buscaba a la misma persona. Y me decía, mi amor, es que esa chica, esa enfermera tiene una mano. Ay, es que primero que me encuentra la vena enseguida. Y es complicado encontrarle la vena a mi esposa. Segundo, que ni siento cuando ella me pincha. Por eso es que siempre, ¡wow! Y en cambio hay otros que hacen gritar y ya no se mueve. Oiga, y yo digo, ¿qué habrá entre esos dos que estudiaron lo mismo? ¿Será que el uno estudió porque no le quedó de otra? ¿Y será que el otro estudió porque realmente amó lo que quiso y luchó por lograrlo? Cuando hay vocación, todo es diferente. ¿Será que el uno estudió solo porque por cada pinchazo ganaba dinero? Y venga uno y venga el otro, no importa cómo. ¿Será que el otro en paciencia absoluta cogía a la persona, le hablaba, la calmaba y le decía, venga, porque su vocación así se lo permitía? Cuidado, el estudio es un pecado para ti cuando lo tomas con propósitos equivocados. Ahora bien, estos versículos son lindos porque realmente nos lleva a estudiar para tener un propósito en la vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encamíname y enséñame, pero encamíname ¿en qué? En tu verdad. ¿Cuántos estudian que sí, que el Big Bang, que venimos del mono, que Charles Darwin, que ni sé cuánto, que tanta locura? Y niegan al Creador, el cual es bendito por los siglos, y se apoyan en su propio conocimiento, que es envanecimiento. Eso es pecado, no te lleva a nada bueno. En cambio dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Pero de dónde? De arriba, pues. Si el apóstol Santiago, lo hemos leído, hermanos queridos, el apóstol Santiago nos enseña con absoluta claridad que tenemos la famosa sabiduría terrenal y tenemos también la diabólica. ¿Cuál estás estudiando? Pues en el capítulo 3 de Santiago dice en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dime, ¿de qué te sirve estudiar y tener un título si actúas como un vago y un patán? ¿Cuántos doctores tienen el hijo de P en la punta de la boca? El insulto en gringo que empieza con F y con U. Por todo insultan, maldicientes. ¿Y han estudiado para qué? Para ser maldicientes. Abogados, tanta gente ilustre que estudia y tiene una boca que parece una podredumbre. De nada le sirve. Oh, hay que tener mucho cuidado, amigo mío, pero mientras usted estudia lo que es su vocación y estudia lo que es su adoración, a quien el Señor le da la palabra, usted adquiere sabiduría. Pero escuche, dice la palabra de Dios, pero si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, pues, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, perdón, cuando hay disensión, peleas, sino terrenal, animal, diabólica. Un día me tocó presenciar, Luis Antonio, entre dos hermanos, que los dos habían ido en tiempos diferentes a Estados Unidos, se habían quedado como 6 meses y habían regresado y casi se dan de golpes, porque en 6 meses el uno decía que hablaba mejor inglés que el otro.
Entonces, si tú vas a estudiar para golpearte, para basurear, para humillar, para envanecerte, engrandecerte, mejor no, pues hijo. Ese estudio es pecado. Y si vas a estudiar lo que no te conviene, mira hoy en día todos esos estudiosos de la clonación, pecado. Pecado, porque ¿qué están jugando a ser Dios? Eso es pecado. Ese tipo de estudio es pecado. Clonación. ¿Está usted entendiendo lo que le digo? ¿Y para qué estudiaron los médicos? ¿Para descuartizar a un niño en el vientre de su madre? ¿O para traerlo al mundo y dar, permitiendo la vida? A ver, todos esos que estudiaron y ahora son abortistas han estudiado para su ruina y su pecado. Pecado. El estudio para ellos fue pecado. Esa es la realidad. Amigos míos, dice la palabra de Dios que en cambio, en lugar de ser una sabiduría que descienda de lo alto, ese conocimiento, esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Dios mío. Ahora bien, quiero avanzar otro poco. Bendito sea el Señor, porque en el principio, cuando el Señor prohibió el árbol del conocimiento del bien y del mal, tome en cuenta que Dios le entregó al hombre todo un paraíso y el diablo lo único que le entregó fue un fruto que Dios había prohibido y Adán y Eva aceptaron un fruto y perdieron un paraíso. ¿Usted aceptaría eso? Imagínense que usted esté en un huerto de manzana, un lugar donde hay pura manzana, por ejemplo, un campo hermoso, y venga alguien y le diga, oye, ¿qué quieres? ¿Todo el campo de manzanas o una manzana? ¿Usted qué diría? ¿Todo el campo? Dios les dio todo el huerto del Edén y ellos se comieron solo un fruto. No sabemos si fue la manzana, tal vez fue el higo, no se sabe, no lo dice la Biblia. Pero esa fue la oferta más, disculpe la expresión, estúpida. Y todo por no haber escuchado y obedecido. Escucharon, pero no obedecieron la voz de Dios, que es el Maestro, el Padre, el Creador, que les dio el estudio más importante, su palabra. La primera lección que Dios les dio en su estudio, escúcheme bien, fue la obediencia. Le hizo, la palabra de Dios nos dice que hizo el huerto con sus manos el Señor. Y lo puso ahí al hombre, ¿a qué? A que lo labrara, a que lo cuidara. Esto quiere decir que Dios le enseñó, el hombre estudió de la boca de Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando yo leo al apóstol Pablo, Luis Antonio, creo que tú igual que yo, lo habrás leído en más de una ocasión, él dice que el estudio que recibió de la palabra no fue de ningún hombre, sino del propio Jesucristo. Bendito Dios, en Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le parece? Meterse en la profundidad de la palabra y que el Espíritu Santo empiece a enseñarle. Usted que se metió a estudiar, terminó estudiado por Dios. Qué bonito, eso no es pecado. Ahora mire y ponga atención en el verso número 8 de Génesis capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y no lo puso para vagar. No, la Biblia nos dice con absoluta claridad qué es lo que ocurrió aquí. Y es hermoso cuando usted sigue leyendo. En el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardara ese. Cuidarlo, labrar y que cuide lo que estaba produciendo. ¿Quién le enseñó? Dios. ¿Quién fue el maestro? Dios. En Estados Unidos, ¿quién era el maestro? Dios y su Biblia, pues su palabra. Y ahora han quitado la oración, ahora han quitado la Biblia. Los enemigos de Dios. Bajo el nombre, la religión no va con el Estado. ¿Qué religión? Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Amigos míos, en Génesis capítulo 6,
Aquí vemos algo tremendo, tremendo. Intención, el pensamiento, lo que el hombre tenía cavilado, que había pensado, cavilando constantemente en la maldad. Dice el capítulo 6, ponga atención. Esto cuando lo leí me llamó la atención mucho. Y vio Jehová, verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amigo, estudiar para solo pensar en lo malo. En cambio, Noé, todo su conocimiento y estudio, que venía de lo que el Señor les había enseñado a los hombres, pues Dios le permitió al hombre que aprendiera a cazar. Dios le permitió al hombre que aprendiera a sembrar. Dios le permitió al hombre ser pastor como Abel. Dios le enseñó al hombre. ¿De dónde cree que aprendió? De Dios, pues. Si Dios lo formó aún fuera del huerto del Edén, le siguió ayudando. Así es. Pero unos decidieron ser pastores, otros decidieron ser grandes y poderosos como Nimrod, otros decidieron ser pastores que guiaran a la adoración al mundo como Set, como lo dice el verso 26 del capítulo 4, cuando por Set los hombres empiezan a invocar a Dios. Y otros quisieron ser dueños del mundo, del nuevo orden mundial de Babel, como Nimrod. Cada quien elige lo que quiere ser. Unos estudian para bien y es bueno, y otros estudian para mal y es pecado. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos otro poquito por acá, porque ¿a dónde te puede llevar el mucho estudio? Esto es tremendo. Vamos a ir al libro de los Hechos. Claro que no aplica para el apóstol Pablo. Este es el pensamiento de un mundano, Pon atención. Vámonos rapidito al libro de los Hechos, al capítulo 26, mis amados. Capítulo 26. Segurito que ustedes llegan más rápido que yo siempre. Gloria a Dios. En el capítulo 26, por favor, el apóstol Pablo empieza a contar al rey Agripa la visión que él tuvo cuando encontró por el Espíritu del Señor que lo detuvo, ¿verdad? Camino a Damasco. Y entonces mientras hablaba en el verso 23 sobre las escrituras de que Jesucristo iba a padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, estaba predicando con la unción del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Y de pronto, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, uno de los que estaba ahí, a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Ahora, Luis Antonio, esto es una locura. Si tú le dices a estos científicos que dicen que venimos del mono que están locos, te meten hasta preso, porque los locos están ellos, pues. Deberíamos mandarle a cada científico que piense en eso una banana de regalo y mandarles una entrada gratis al zoológico para que vayan a abrazar a su padre. ¿Está aquí o se fue? Seguimos aquí, gloria a Dios. Escuche. Pablo se defiende y contesta: un momentito, amiguito, que yo no estudié la palabra para estar loco como tú crees. La palabra de Dios no me enloquece, me da sabiduría, no me enloquece. Y mi locura es para Cristo, pero para ustedes, no, que las muchas letras. Mira lo que le dice, esto es insultante. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Y cuál era la única letra que le interesaba a Pablo? La Biblia, pues. Dios quiera que el mundo diga que estamos locos porque nuestro estudio es solo la Biblia, pero que el Espíritu Santo a través de ese estudio y la palabra convenza de pecado a estos ignorantes. Mire, mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. ¡Guau! Es extraordinario el apóstol Pablo lo que les dice, cómo pone las cosas, mi querido Luis Antonio,
cómo las pone en su lugar, las sazona, las habla, y Dios mío, no tiene ningún temor. No estoy loco. No estoy loco, le dice Festo, excelentísimo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! Ahora, permítame compartirle otro pedacito, un fragmento muy bonito de la Biblia que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención porque es precioso, precioso. Cuando a nosotros nos están criticando, cuando constantemente nos están atacando, dándonos palos, que somos esto, que somos aquello, que somos ni sé cuánto. No. Si Pablo dice que recibió esto de Dios, cuando usted lee la Biblia, ¿de quién recibe la palabra de revelación? Dígame usted, ¿de quién recibe esa palabra de revelación? Los que están locos son ellos. Veamos 1 Corintios, capítulo número 1, verso 20. Y va a ver usted, vamos a leer desde el 18, para que usted vea que el mucho estudio de esta gente, Dios lo va a desechar. Y que el estudio correcto, para bien, y que principalmente viene por la palabra, es el que nos hace bien y el que Dios quiere. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso es que Festo lo llamó loco. Por eso lo llamó loco, porque Festo se iba a perder. Porque el que no se pierde se arrepiente, cae de rodillas y le dice: ay, hermano mío, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como dijo el carcelero a Pablo y Silas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios. Adiós mucho estudio, adiós tanta tontería, adiós ideología de género, adiós todas esas barbaridades. Mentes amorfas, queriendo hacer al hombre mujer, la mujer hombre. ¿Qué estudio es ese, pues? ¿Dónde está la Real Academia de la Lengua Española que no reclama que ahora hay que decir ellos, ellas, ellas, todas, todos, todes? Para eso estudian, para ser brutos. ¿Dónde están, pues, los grandes sabios? Dice la palabra de Dios: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 21, 1 Corintios 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? Pues está atontado. Ellos, todes, así está hablando. Juventudes perdidas en un idioma insensato. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Para que vea cómo van a terminar igualito que en Babel. En Babel confundidos y en este tiempo locos. Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro, pues, ni uno pega. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y viene lo bueno. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si estamos locos por causa de la palabra de Dios, porque la locura de la predicación nos alcanzó, y yo prefiero esa locura y no aquella que me destruye, como destruye a todos los insensatos. Pastor Luis Antonio, adelante por favor con el tema de hoy, estudio. Gracias, mi querido Pastor Nelson. La verdad que tremenda palabra. Y bueno, hay mucha gente que estudia licenciatura, doctorado o masterado, doctorado, y ahora ya, dígame maestro. Dígame maestro. Chaparro en Bonaparte. Dígame maestro. Ay, Dios, la verdad es que dentro de todo la palabra es demasiado poderosa, ¿no? Y no está Dios en contra de escudriñar las escrituras porque ellas darán testimonio de mí. Pero no es escudriñar la escritura, como usted bien claramente y sabiamente lo decía, para lastimar a otros o para herir. ¿No es verdad? Más bien, cuanto más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Y dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio
es fatiga de la carne, de hacer muchos libros. Hay gente que se dedica a escribir, escribir, escribir y nunca vive lo que escribe. Y ya por último, dentro de todo, se olvidó lo que escribió. Y la verdad, 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Nos habla y nos dice así: siendo manifiesto que sois carta, ¿sí? 2 Corintios 3:6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne de corazón. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que hacer son cartas escritas. Y una carta escrita es para que sea leída por otros. ¿Cómo debemos de vivir? Como a Cristo le agrada que vivamos. Pero si nosotros vemos en Hechos 22:3, esto me agrada, Hechos 22:3. Y dice así: yo cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, criado en la ciudad y instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, del celoso Dios, como yo lo soy, como lo sois todos vosotros. Un tremendo estudioso, Pablo, a los pies de Gamaliel. Saulo de Tarso, qué tremendo. O sea, realmente buscaba el reconocimiento humano y tenía el reconocimiento humano, pero persiguió a la iglesia. Persiguió a la iglesia. Fariseos hasta el día de hoy no reconocen a nuestro Mesías, a Yeshua HaMashiach. No lo reconocen. A mí me sorprende mucho de que los médicos agarran y dicen, bueno, ahora yo particularmente el sentido de la vista, que he estado enfermo del ojo, y cuando fui al oculista y me he quedado impresionado de cómo es el ojo, más enamorado de Dios. Yo creo que un otorrinolaringólogo de la nariz y demás cuestiones, analizando la nariz, se tiene que quedar sorprendido y debería de ser, pero son tan locos que no se convierten. Al ver el sentido del oído, sencillamente ver cómo está el martillo, el yunque y todo lo que ustedes quieran, hasta desde el mismo pabellón de la oreja, dentro de todo que funciona como parlantes. Cada médico debería de estudiar medicina porque está extenuado con la perfección de la creación humana, pero la creación que Dios hizo al ser humano. Un gastroenterólogo, mirar cómo funcionan los intestinos y funcionar el estómago, el esófago, el vaso, ver todo cómo funciona el hígado, cómo funciona todo, debería terminar alabando a Dios, ¿no? Pero son tan tapados que una olla a presión bien tapada que no son capaces de darle gracias a Dios y se envanecen con su conocimiento. Y peor, somos pocos los que somos especialistas en este caso y realmente cobran cariñísimo. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo pueden cobrar tan caro para que lo que Dios hizo? Evidentemente, qué lindo, si no fuera la medicina, el estudio de la medicina, por favor, pero viendo los pulmones, cómo funcionan los pulmones, viendo cómo funcionan los riñones. Esto es impresionante, mi querido pastor, es impresionante. Cada médico debería decir, gloria a Dios, esto no puede hacer un hombre. Yo me convierto realmente, cómo funciona un cuerpo humano y todo así, y un cerebro, un neurólogo. Debería quedar loco de ver cómo funciona el cerebro, el frontal, el parietal, ver cómo realmente, qué impresionante, que lugares que manejan la vista, lugares que manejan el oído, el olfato del mismo cerebro, cómo manejan para que uno pueda actuar por los nervios y pueda moverse. Pucha, es que sí, somos impresionantes, una creación perfecta. Y usted decía ahora de que el conocimiento y, bueno, la ciencia
que está avanzando y la inteligencia artificial, y la gente cree ahora más en la inteligencia artificial que en el poder de Dios. Qué tremendo. Increíble. O sea que con todo su conocimiento, vamos, Romanos 1:22, por favor. Y nos habla y nos dice de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué increíble. O sea, tanto estudio a los fariseos y no reconocieron la visitación del Mesías, del mismo Saulo de Tarso. No reconoció, persiguió, mientras estuvo muerto, apedreado, Esteban. Increíble. Y tenía una dureza en el corazón tremenda. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿A quiénes vino nuestro Señor Jesucristo? Gente del vulgo, gente pecadora y pescadores, publicanos, prostitutas. Y no los llamó a ellos que sabían y conocían, pero no reconocían a Dios. Conocían, pero no reconocían. Y no reconocer es peor que tener mucho conocimiento. Reconocer a Dios es mejor que conocer mucho. Y estos, con todo su conocimiento, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Qué impresionante. Cómo maltrataron a nuestro Señor Jesucristo. Cómo maltrataron a sus discípulos después en semejante persecución cuando se fue nuestro Señor Jesús. Profesaron ser sabios. Qué tremendo. Primera de Corintios 2:2. La verdad, tenemos que darle gracias a Dios. Yo no sé cómo nos abrió los ojos, pero bueno, solamente por la gracia de Dios, para que nosotros, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo mi conocimiento lo boto al tacho de basura, no me sirve de nada. Con todo mi conocimiento yo estaba persiguiendo a un asesino. Y hay mucha gente que dentro de todo hoy en día estudian la Biblia, querido pastor, y predican salvo siempre salvo. Predican un montón de cosas que salen completamente de la voluntad de Dios. Y contaminan a uno, contaminan al otro y se creen, es que yo leo el griego original, Dios bendito, y me he comprado el griego original. Entonces, hermanos, regale a todos, por favor, ese es su libro. O sea que los millones de Biblias no sirven de nada. Hay que botarlas según supuestamente al basurero y hay que tener ese libro original en griego porque las traducciones son malas. Dios bendito de la gloria. Cuando nosotros tenemos una Biblia 1960 y Dios permite que con esta seamos evangelizados. Dios permite, la Dios habla hoy y con esa son. Pero ahora ya todos los libros, todas las Biblias son nada y el original en griego de fulano de tal, ese es el que le va a traer el conocimiento. ¡Qué tremendo! Dios, y se meten y se introducen y matan a la gente. Y no hacen, o sea, por Dios bendito de la gloria. Hay que tener mucho cuidado de aquellos que estudian demasiado, que conocen demasiado, son ególatras, son orgullosos, son vanidosos y pisotean. Y al final de cabo, la Biblia no es esto. Nuestro Señor Jesucristo fue el más humilde y hasta el último minuto tuvo que ser desnudado, tuvieron que darle vinagre, tuvieron que sacarle la barba con los jalones que le hacían, escupirle en el rostro, abofetearlo. Más humillado que nuestro Señor Jesucristo, nadie en la tierra creó. Y siendo todopoderoso. Y nosotros, pobres mequetrefes, nos creemos mucho más que Él. Eso es un tremendo pecado. Nosotros debemos de ser tan simplemente agradecidos que Dios nos haya hecho parte para que tengamos la salvación tan grande que a Él, solo a Él, le costó. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El mucho saber traerá mucho problema. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando estamos en el espíritu hay humildad, hay amor, hay gratitud. Mientras que cuando no hay, el mucho saber, las muchas letras pueden volvernos locos. Hay gente que ha terminado trastornada. El manicomio también no solamente es porque
se convirtieron locos porque estaban drogadictos o alcohólicos. No, se volvieron locos de tanto conocimiento. Increíble, conocían tantos que se volvieron locos. Ni siquiera opas, locos. Y hay locos que dentro de todos saben mucho más que nosotros, pero con la diferencia que ellos están locos y nosotros tenemos el espíritu de poder y de dominio propio. Que Dios nos guarde y gocémonos con lo que Dios nos da. Adelante, mi querido Pastor Nelson. Totalmente de acuerdo, mi querido Pastor Luis Antonio. A ver, mi querido Giovanni, estamos listos para poder escuchar al Pastor Arturo en su intervención del día de hoy. Listo con el video de Arturito. A ver si me escuchas. Muy buenas noches, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo volver a reunirnos, hermanos queridos, agradecidos con todos los que estuvieron orando una horita antes de este programa. Ya saben que todos los miércoles tenemos este tiempo de amores con el Señor nuestro Dios. Un abrazo al doctor Nelson Zavala y también al pastor Luis Antonio. Que Dios nos siga bendiciendo ya en esta segunda etapa de este hermoso 10º mes de octubre. Hoy, miércoles 16 de octubre, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Seguimos aprendiendo, hermanos queridos, cómo prepararnos para el encuentro con el Señor nuestro Dios. No se trata solo del saber que Cristo que viene pronto, sino, ahora que sé que viene pronto, voy a vivir con esa expectativa, lleno del Espíritu Santo, usted, mi hermana, llena del Espíritu Santo, para estar preparados con nuestras velas encendidas, nuestras lámparas encendidas, nuestra vida encendida en pasión y en amor por nuestro Dios, viviendo en santidad, haciendo y apoyando la obra de nuestro Dios. Ahora más que nunca, amigos queridos, viendo toda la maldad que está pasando en el mundo. Y bueno, de verdad que las cosas no se ponen mejores, las cosas se están poniendo peores. Solamente vemos lo que pasa en el Ecuador y en el mundo entero, hermanos, la violencia, la maldad, la corrupción, el odio a las cosas de Dios y a las personas que amamos a Dios y queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, denunciando las cosas que están mal. Por ende, gracias, amigos queridos, por reunirse, y vamos a prepararnos el día de hoy, exaltando y glorificando el nombre de nuestro precioso Dios. Hemos llegado a este cuarto día, mitad de la semana, creyendo en las grandes cosas que Dios va a hacer en nuestra vida en este segundo tiempo del mes de octubre. Vamos a vivir de todo corazón, hermanos, y preparándonos, ¿no? Y de pronto ahora tenemos que ser radicales. Acuérdense, cristianos, nosotros tenemos que parecernos a Cristo, no al mundo. ¿Y por qué digo radicales? Porque ya ustedes saben, a fin de mes viene esta fiesta pagana, amigos míos, de Halloween, que muchas iglesias permiten en sus congregaciones que los niños y en las mismas iglesias ponen calabazas y toda esa basura, hermano, y lo llaman como una fiesta norteamericana, y por ende muchos quieren copiar estas tradiciones paganas mundanas que ofenden a Dios. Y por eso tenemos que ser nosotros radicales, nada que ver con el diablo, nada que ver con Satanás, nada que ver con cosas de muertos. Y ya viene noviembre, hermanos queridos, 2 de noviembre, el día de la Santa Muerte, el día de los muertos, tanta basura, hermanos. Y han mezclado diciendo que eso es cristianismo. Y la iglesia pagana de Roma es la que promueve toda esta basura. Y como muchos no leen la Biblia y les parece lógico, no, pues hay que recordar a los muertitos, aunque en vida nunca se acordaron, ahora que están muertos, ¿sí se quieren acordar de ellos? Por favor, en vida. Cambiemos esa mentalidad torpe, hermano. En vez de comprarle flores a los muertos que no les sirven para nada, compren las flores y regálenselo a los vivos. De los discursos a los vivos. Por ende, radicales, hermanos. Llenos de amor, llenos de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero bajo ningún concepto tolerantes al pecado. Acuérdense lo que habíamos hablado. Nuestra vida tiene que molestar, tiene que ser estorbo para los que andan en pecado, hermanos queridos. Así que, radicales, hermanos, radicales, ya llegando a fin de mes, estaremos mencionando algo sobre esta fiesta pagana que lo hemos hecho todos los años. Y que yo no quiero hablar del diablo, hermano, yo quiero hablar de Jesús. Pero para hablar de Jesús también tengo que hablar de las artimañas del enemigo de mi Señor y de la
enemistad de practicar cosas del mundo, tenemos que dejar eso claro y radicales. Nada de andar en cosas mundanas pensando que, bueno, hay que ser tolerante o hay que permitir lo que Dios llama enemistad con Él. No, hermanos queridos, no hay ningún concepto, no hay ninguna aceptación. Si es enemistad con Dios, ¿cómo yo lo voy a practicar? ¿O cómo yo lo voy a permitir en mi casa? O peor, en la iglesia, hermanos. Es terrible. Y ya comienzan algunos a decirme, pastor, el mismo pastor está de esas congregaciones, especialmente en Norteamérica, permitiendo que los niños vayan disfrazados y le están preparando caramelos para el 31 de octubre, Halloween. Y lo triste, ¿no? Que de eso tiene que ver el pecado el día de hoy. Son doctores en teología. No son ignorantes, como tampoco son ignorantes los curas. Tienen doctorado en teología, maestrías en artes religiosas, ni sé qué sarda. Pero todo lo que aprendieron y todo lo que estudiaron, ¿para qué sirve? Bueno, amigos, gracias al doctor Zavala y al pastor Luis Antonio, que ya me imagino dieron su intervención. Ahora, aquí voy yo, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios. Hoy nos toca ver el pecado número 356, estudio o estudiar. ¿Cuándo es pecado? Y de pronto los jóvenes han de estar diciendo, veo mamá, ahí está, dicen los pastores de la final trompeta que estudiar es pecado. No estamos diciendo eso. Vamos a estudiar, vamos a saber cuándo estudiar es pecado. Estudiar no es pecado cuando se estudia, amigos queridos, para aprender una profesión o aprender un oficio. Eso es lo normal, eso es lo natural y eso es lo que se espera de nosotros los hijos. Que estudien, que se preparen, que sean personas prósperas. Pero vamos a aprender cuándo estudiar es pecado. Cuando esto se vuelve un fastidio para la carne, o lo utilizamos, lo aprendido, para manipular, para engañar, porque como yo ya tengo mi título, como que ese título me da mi autoridad para poder enseñar mal. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y de eso vamos a estar compartiendo en esta hermosa noche. Eclesiastés capítulo 12. Amigos míos, me encanta, voy a leer del 11 al 14, ¿ya? Para tener una idea, un concepto más claro, pero en el 12 es lo que ya han mencionado mis pastores, estoy seguro. Leo pues, dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Ok. Recalco: estudiar una profesión, estudiar y prepararme aprendiendo un oficio, eso no es pecado. Eso es necesario para poder prosperar en la vida. Vamos a aprender cuándo estudiar, que se vuelve, amigos queridos, una fatiga de la carne, es pecado. Hay muchas congregaciones, y si es bueno, hermanos queridos, el discipulado. Lo que hacemos nosotros todas las noches es un estudio, y estamos estudiando cómo agradar a Dios, tener revelación para saber, esto es de Dios, lo voy a hacer, esto no es de Dios, lo desecho. Pero aquí estamos hablando, hermanos queridos, de estudiar falsas doctrinas, no con el ámbito de conocer para enseñar cuáles son las falsas enseñanzas, para enseñar bien, sino que yo preparo enseñanzas y estudios con el propósito y la intención de torcer lo sano, lo correcto, lo verdadero, para que la gente siga mis falsas enseñanzas y doctrinas, y hago estudiar esas mentiras a la gente. Te lo pongo más claro, hablando en lo espiritual primeramente. Cuando en la Iglesia Católica te hacen estudiar el catecismo, no te enseñan la Biblia, usan versículos bíblicos como para decirle a usted que lo que están enseñando es bíblico. Y la gente se pone a estudiar el catecismo y no la Biblia.
Entonces, ¿qué aprenden? Falsa doctrina, falsos estudios, falsa enseñanza, que en vez de acercarle a Dios, lo aleja de Él. Porque es obvio. Te enseñan a adorar estatuas, te enseñan a adorar que hay otros intercesores a más de Jesús, María y los apóstoles y los santos, como que Jesús es una persona tan malvada que necesita de otros para que vayan a Él, para que Él a su vez vaya al Padre. Jesús no necesita intermediario. Pero, dése cuenta, cuando usted no tiene conocimiento y se pone a estudiar cosas torcidas, usted va a vivir torcidamente pensando que es correcto. Hablemos de otras doctrinas. La doctrina de la prosperidad, la doctrina del mover del espíritu. Y hay personas que te enseñan a hablar en lenguas, cuando eso es un don de Dios, hermano. Hay iglesias que tienen escuela de profecía y te enseñan y te adoctrinan y te ponen a estudiar libros. En la mayoría de las iglesias que hubo ese mover en el año 2000, amigos queridos, el G12, adoctrinaban, enseñaban y ponían a estudiar a los que iban a esas congregaciones, primeramente a prepararse para el preencuentro, luego para el encuentro y luego la escuela de líderes. Y les obligaban a estudiar cómo guiar las células, no a los pies de Cristo, sino a los pies de la religión y de esa secta, para que hagan lo que diga el ungido de Dios. ¿Está dándose cuenta cuando estudiar es pecado, hermano? Cuando usted estudia cosas que no son reales. Y aunque quiero aclarar esto, porque a mí me tocó estudiar del Islam, me tocó estudiar del hinduismo, del budismo, de otras religiones, para con ese conocimiento de lo que enseñan mal, poder denunciar esa falsa enseñanza para enseñar bien. No estamos hablando de una preparación de algo negativo para enseñarle a la gente que anda en lo negativo, cambiarse a lo positivo. Uno estudia, uno aprende, para luego enseñarles a los que están mal, enseñarles la verdad de Dios para que ahora estemos bien. ¿Cómo puedo hablar yo del catolicismo si no sé del catolicismo? ¿Cómo puedo yo hablar del Islam si no conozco la religión musulmana? ¿Cómo puedo hablar yo del hinduismo, del budismo, si nunca he cogido un libro de lo que ellos creen? No se trata a veces, hermanos queridos, de decir, no, es que esa religión está mal. Y te dicen, ¿por qué está mal? No, es que yo escuché que está mal y por eso está mal. Bueno, para algunos es suficiente esa respuesta, pero para otros necesitan un poquito más de discernimiento, de conocimiento. Y por eso ahí es correcto estudiar lo malo para enseñarle a los que están en lo malo, salir de lo malo y venir a lo bueno. ¿Ya? Aquí estamos hablando, hermanos queridos, cuando yo estudio lo malo para seguir haciendo lo malo y enseñar lo malo como que si fuera lo bueno y lo correcto. Iglesias que te mandan a estudiar libros religiosos, mormones, te mandan a estudiar el libro mormón. Testigos de Jehová te mandan a estudiar el Atalaya, el Despertar y también la Biblia tergiversada, cambiada de los testigos de Jehová. Se da cuenta cuando ahí es pecado. Y lo peor es que usted aprende mal, enseña mal, viviendo mal. Porque a usted le han hecho creer lo que en su religión han enseñado. Y ahí está mal. Ahí estudiar es pecado. Cristianos, hermanos queridos, que no lo hacen para conocimiento y preparación para enseñar, sino que se ponen a estudiar Rosacruces, se ponen a estudiar meditación trascendental, se ponen a estudiar lo que está ahora de moda, hermanos queridos, esta sarna cuántica, hermanos míos, y después terminan confundidos. Comienzan a estudiar de todo para terminar no creyendo en nada. Tienes tanto conocimiento de lo uno, del otro, del otro, del otro, del otro, hermanos queridos, y terminas en una ignorancia total. Yo siempre he aconsejado, usted quiere aprender de otras religiones, usted quiere aprender de otras filosofías o de otras corrientes educativas, primero conozca bien la Biblia. Porque si usted no conoce bien la Biblia y no tiene bien fundada su fe,
Lo que usted va a estudiar de otras religiones va a llegar a confundirle. Usted, cuando tiene bien segura su conocimiento y su fe en Cristo, nada ni nadie te puede cambiar. Amigos queridos, nada ni nadie te puede cambiar cuando usted tiene su fe, sus estudios fundados en la roca inamovible que es Jesús. A mí no me vengan con religiones ni con cuentos. A mí no me vengan con filosofías baratas, hermanos queridos, que ven a la profecía. Ven qué basura de profecía, ni qué nada. Yo tengo la palabra bíblica, que es la profecía más completa, hermano. Pero como la gente no estudia la Biblia, sino que estudia, recalco, doctrina religiosa de sus religiones, no conocen la verdad de Dios. Y cuando usted no tiene un conocimiento real de toda la Biblia, usted tiene su conocimiento limitado. Cosa que viene cualquier movimiento por ahí religioso y a usted le hace tambalear, porque como no sabe, porque no estudia la Biblia, se deja confundir. ¿Cuándo estudiar es pecado? Cuando usted sabe que tiene que estudiar la Biblia y no la estudia. Ese es el pecado más grande. Desobedecemos a la enseñanza de Jesús, hermano. El Señor nos dejó bien claro y nos dio esta orden. No es una sugerencia, amigos queridos. Esta es una orden. Y la orden de mi Señor, en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras. Esta es una orden. Estudien profundamente, verifiquen en toda la Biblia y en su contexto si lo que te están enseñando y lo que estás estudiando es bíblico, glorificando a Dios, o es una doctrina creada por hombres o por demonios, hermanos queridos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Siempre te decimos en estas enseñanzas: Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, ¿verdad? Que de pronto en algunas congregaciones no te dicen así, porque no usan la Biblia. O como los católicos leen un pasaje de la Biblia y comienza una verborrea impresionante de tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que leyeron en la Biblia. Acuérdense la gente de Berea. En el libro de Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, cuando Pablo deja Tesalónica y va hacia Berea, la historia queda documentado así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estudiaban la Biblia, hermano. A mí no me vengas con que la Biblia dice. ¿Dónde dice eso en la Biblia? A ver, y déjame ver todo el contexto. No es que soy estudiante de la Biblia. ¿No ve que ahora ya estoy estudiando y estoy aprendiendo a interpretar correctamente la Biblia? Que la Biblia no se interpreta con un versículo, sino con todo el contexto. Yo ya aprendí eso. Ya no como cuento, yo ya comí Biblia. Entonces, estamos aprendiendo cuándo estudiar realmente es una bendición y cuándo es un pecado. Y la peor de todas, cuando yo estudio para vanagloria. Con esto termino, mis pastores. Ya sé que se me pasó el tiempo. Yo mismo estoy malcriado, maleducado y me paso de mi tiempo. I'm sorry, dijo el gringo, pero es que cuando uno le coge esa sazón, ¿no? Uno quiere seguir dándole y dándole. Esto es lo peligroso de los estudios. Cuando usted se envanece, cuando usted, por lo que sabe, quiere basurear al que no sabe, en vez de motivar al que no sabe a aprender lo que usted aprendió. Eso es lo que hace un verdadero maestro bíblico. Lo que aprendí yo quiero que todos sepan, y gratuitamente, y con el conocimiento amplio que Dios nos da a todos. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién ha estudiado y tiene títulos? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Amigos queridos, yo no estudio
Yo no he aprendido para jactarme de lo que yo sé. Si me llego a jactar, es de mi Señor Jesús, que tuvo misericordia de mí, y siendo un ignorante, algo he aprendido de mi maestro. Pero si usted está estudiando y usted se dedica a estudiar, usted se dedica mucho a los estudios para que la gente le aplauda y diga, ¡ay, qué hermoso, cuánto sabe! Eso ya es vanagloria, eso es orgullo y prepotencia, y es tarde que temprano que Dios te va a humillar. Así que, amigos queridos, con mansedumbre, estudiemos bastante la Biblia. Acuérdense que esto no es de envidiar. Ay, cómo quisiera yo saber lo que sabe. Póngase a estudiar, hermano. Póngase a estudiar. Deje de estar queriendo aparentar o parecerse a alguien más. Estudie la Biblia, memorícela. Y así, usted al tener conocimiento también, la gente va a decir, oye, mira cómo has aprendido, cuánto sabes, cómo quisiera saber lo que tú sabes. Usted también le va a decir, póngase a estudiar. Ahí está la solución. La ignorancia nos hace esclavos de los que dicen saber. Pero el estudiar y saber, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos da la libertad de poder saber discernir entre lo bueno de lo malo. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan una noche súper espectacular. Un abrazo, doctor Zavala, pastor Luis Antonio. Gracias a todos ustedes, hermanos queridos, por orar por nosotros y ayudarnos también con sus diezmos y ofrendas en nuestros ministerios. Les amamos y siempre pedimos al Señor sobreabundancia para ustedes y su familia, y con la bendición del Señor nuestro Dios, mañana nos volveremos a ver para todos juntos seguir proclamando, ¡hay vida en Jesús! Tiene un amigo. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Muy bien, Arturito, muy bien. Hemos coincidido en todo. Nos vamos a despedir. Ahora escúcheme con atención, y Pastor Luis Antonio, póngame atención usted también. Yo voy a leer este pequeño fragmento y usted va a pensar, tiene que haber sido un gran cristiano el que escribió esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién escribió esto? ¿Un escriba? ¿Un poeta? No, un ignorante pescador, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Quién escribió esto? ¿Un gran letrado de Harvard? No estoy menospreciando los estudios, ya sabemos cuándo es pecado. Pero este pescador llamado el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice estas palabras que solo un gran letrado puede decir. Pero él dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y ponga atención que con esto despedimos el programa y oramos. Si usted encuentra un libro, aparte de la Biblia, que haga esto, primero que no lo va a encontrar. Ponga atención si quiere estudiar de verdad. Estudie todo lo que quiera, pero primero la palabra. Toda la escritura, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién me inspira a usted? Uy, a mí me inspira el poeta fulanito de tal. Uy, me inspira el libro fulanito de aquí, el de acá. ¿Quién le inspira a usted? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mira lo que te conviertes, hombre de Dios o mujer de Dios, sea perfecto. Ningún libro te lleva a la perfección. A ver, pues los médicos sí saben la perfección, nada. Mi señora, lo siento, pero hasta ahí nomás, yo no sé qué hacer. Se cruzan de brazos. Pídale a Dios, dicen. En cambio, este libro te lleva a la perfección.
enteramente preparado para toda buena obra, varón, mujer, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quiere estudiar sin pecar? Primero, estudie la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Acuérdate en tu juventud de tu Creador. No vayas después a decir, ay, pasaron los años, no tengo contentamiento, ¿por qué no estudié la palabra? ¿Por qué me equivoqué? Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Y mañana, con la bendición del Eterno, estaremos aquí una vez más. Querido Pastor Luis Antonio, palabras finales, y si nos bendice, terminando con una oración, por favor. Amén, mi querido Pastor Nelson. Aquí en 2 Corintios 3:6, lo último que leo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora conocemos la palabra por medio de su espíritu, pero cuando nos dedicamos nosotros a hacer nuestros propios pensamientos y nos salimos del pensamiento de Dios, que es para lo que Dios bendito nos enseñó su palabra, para no perdernos, a fin de que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor amado, queremos conocer de ti, Señor amado, y conocemos a través de tu bendita palabra. Enséñanos lo que necesariamente necesitamos saber. Solo eso, Señor amado, bendito Dios, pero nunca que sea para orgullo, para presumir que nosotros tenemos tu letra, Señor amado, sino gozarnos en que tenemos tu espíritu. Señor amado, guíanos a toda justicia y a toda verdad, y que hagamos todo y que vivamos conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mi querido Antonio, un abrazo fraterno para ti y tu familia. Mis amados hermanos, mañana tenemos una cita a las 6 de la tarde, aquí, en su programa, a la final trompeta. Bendiciones de Cristo Jesús. Amén y amén.